Y si yo voy, va el novio con la idea de que no, pues ojalá me diga que no para ya terminar esto, y la novia le dice, no, siempre sí. Digo, entonces su Varna era, ¿verdad? Bueno, entonces son dos situaciones, la podemos resumir rápidamente. Entonces, si mi Varna es mejor que lo que voy a conseguir en la negociación, rompo la negociación. Y si no, intentaré que continúe, ¿no? Entonces, como estrategia también sería buscar la manera en que el Varna del otro fuera peor para que quisiera seguir en la negociación, ¿no? Y eso, dentro de las posibilidades que yo tengo, ¿no? Porque, por ejemplo, México está negociando con un gigante, ¿no? O sea, hay desventajas en esto, ¿no? Bien, adelante. Ok, esto lo veremos con la calma que se pueda, ¿no? Dice aquí, las personas se convierten en el problema de la negociación, por lo cual el método de Harvard, o el método Harvard, recomienda como primera instancia que, y son recomendaciones de la gente que hizo o que creó este método. Las personas y los problemas son asuntos diferentes, ¿no? Entonces, no soy, mis sentimientos quedan fuera, me vuelvo casi un robot o algo parecido, ¿verdad? Ajá. Cero emociones con las personas, ¿verdad? La cabeza fría, ¿verdad? La cabeza fría. Luego dice, adicionalmente se hacen las siguientes recomendaciones. Me puedo poner en el lugar del otro, con toda la salvedad de esto, ¿verdad? Intentar ver qué piensa el otro. Este tipo de empatía sí es muy útil, ¿eh? Incluso si lo que yo estoy recibiendo es ataque. No puedo pensar por qué, ¿no? Intento ponerme en el lugar del otro. Lo que lo hacen los novios nunca, ¿no? Nunca hacen ponerse en el lugar del otro, ¿no? Por eso jamás imaginan, ¿qué estará pensando el otro? No deduzca sus intenciones con base en su... Terrible, ¿no? Casi siempre eso le pasa mucho a la selección mexicana de fútbol, ¿no? Todo lo que hace esa selección está apoyada en el miedo que le tienen los del otro equipo. No los culpe de su problema. Eso es una recomendación clave, ¿no? Hay un cierto, dicen por ahí, no lo digo yo, que hay una cierta madurez que uno alcanza cuando dejas de culpar a los demás de los problemas que tienes. O sea, cuando tú llegas a una situación en la que ya no culpas a los demás de lo que te pasa, porque te has dado cuenta que el único culpable de lo que te pasa, sea bueno o malo, eres tú mismo, ¿no? Porque tú eres el que toma las decisiones. Entonces, ese tipo de madurez se alcanza si la buscas, ¿verdad? Y en el método Harvard a lo que apelan es que cuando te sientas a negociar estés pensando de esa forma, ¿no? Entonces, si hay aquí un problema, no conviene, no es importante, no conviene para la negociación que yo piense que el otro tiene la culpa. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a mirar la negociación así. Eres el culpable y voy a dirigir eso pensando que la otra parte es culpable. Bueno, comente las mutuas percepciones. Bueno, esto dentro de lo posible, ¿no? Comentar una percepción es lo que yo percibo, y cuando hablas de lo que yo percibo, trata de ser lo más neutral, ¿verdad? Hay veces que la gente hace comentarios muy sinceros, pero pues a veces la sinceridad no es lo mejor, ¿verdad? Haga propuestas que compaginen con sus valores. Claro, tienes que ser congruente con lo que eres. Tú te presentas de una forma, sostén. No puedes, por ejemplo, o sea, yo siempre he criticado la fiesta de todos, ¿no? Si yo en una negociación me sentara y hiciera un comentario positivo de la fiesta de todos, yo estaría rompiendo con esto, ¿no? O sea, ese no soy yo entonces ¿quién eres? Tarde o temprano la contraparte se va a dar cuenta que tú no estás siendo honesto. Entonces, por eso debo tener mucho cuidado con eso, ¿no? Pero no negar quién eres. Bien, acuérdense que en este asunto de Harvard la ética es clara, ¿no? Bueno, no reaccione ante un estallido emocional. Gritas, yo grito. ¿Verdad? Escuche con atención y reconozca lo que es. Escuchar es clave, ¿verdad? Hay que practicar eso. Aprender a escuchar. Eh, escuchar no significa que
espero hasta que la otra persona termine de hablar, ¿no? Estoy tratando de entender qué quiere. ¿Por qué dice lo que dice? ¿Por qué quiere? ¿O por qué dice que quiere lo que dice que quiere? ¿Verdad? Que eso es lo que decimos al principio. Establezca una relación de trabajo, bueno, pues eso es lo que hacemos en negociar, ¿no? Estamos en juntas de trabajo y pues si se establece una relación de trabajo también puede funcionar mejor, ¿verdad? Problema y no personas. Yo tengo un problema, pero no con las personas. No. Así que si me cambian de persona, el problema es el mismo, ¿no? Me cae mejor este que el anterior o me cae peor este que el anterior, no importa, el problema es el mismo. Bien. Dice intereses contra posiciones. Punto de partida, motivaciones iniciales. Se ha de convertir en interés. Entonces yo debo cambiar de negociar por posiciones. Y es que muchas negociaciones empiezan por posiciones, ¿eh? Y luego la idea del método Java es que las transformen en interés. Y hay dos tipos de motivaciones en esas negociaciones, dice el método, ¿no? Una es la pragmática y otra son las interiores. Que donde más me debo enfocar es en las pragmáticas, ¿no? Son esas en las que yo podría permitirme avanzar en una negociación pragmática. Cuando digo pragmático, significa que estamos en lo que me puede permitir que sea más rápido la negociación. Pragmático. Bien. Entonces, en eso debemos tener en mente que esos intereses son motivaciones. Y son de dos tipos, ¿no? Esas interiores son unas que no serán reveladas tan fácilmente. También será trabajo mío poder alcanzar esas que no se ven de forma inmediata, ¿no? Irán saliendo, ¿verdad? Por supuesto que irán saliendo si esta negociación va avanzando y si yo voy proponiendo, ¿verdad? Y voy buscando, ¿verdad? Alcanzar con éxito un trato. ¿A qué me refiero con alcanzar con éxito un trato? Pues que tengo que ofrecer y lo que ofrezco es atractivo, ¿no? Dice ahí, eso no, a ver si le puedo aparece, va a aparecer más, para que parezca todo el comentario de los autores. Dice, los intereses son la materia prima de la negociación, sobre su intercambio se fundamenta el juego de la negociación. Bueno, pues sí, ¿no? Si ya, por eso ellos dicen, enfócate en intereses, no en posiciones, porque cuando estás en intereses, la negociación avanza, ¿no? Puede haber intereses que son comunes y unos en los que se difieren, ¿no? Me voy a concentrar más en cuáles, en estos o en estos. En los diferentes, ¿verdad? Porque nosotros ya estamos más o menos de acuerdo. Trato de ir con los que estamos diferentes para ver si se pueden volver comunes. ¿Y cuál es la prioridad para mí? ¿Cuál es la prioridad para la otra parte? ¿Verdad? Y pues es donde empieza la verdadera negociación, ¿no? Un paso tú, un paso yo, ¿verdad? En el código Bushido, que es el código que regía la vida del samurái de la Edad Media, los samuráis deben ustedes ubicarlos en el Japón del siglo XIII más o menos. Ese código Bushido decía que cuando había una pelea entre samuráis u otros que usaran espada, el que saca la espada primero será casi una ley en el samurái. O sea, el samurái cuando sacaba la espada era para de un solo golpe matar a su rival. Por eso sacar la espada primero, ¿verdad? Si tú teniendo una defensa, pues más, perdía quien sacaba primero la espada, ¿no? En una negociación, si nosotros la vamos a mirar así, tendríamos que decir, bueno, nunca soy el que propongo, siempre que proponga la otra parte y luego yo respondo, ¿no? Como cuando alguien te dice, vamos a suponer, yo tengo ahorita unos boletos para el partido de la NFL en México, ¿verdad? Raiders, Patriotas de Nueva Inglaterra, ¿verdad?
Y esos boletos, ¿verdad? Los quiero vender. Y alguien me dice, pues ¿cuánto quieres por ellos? ¿Qué es lo que dicen luego otros? Pues ¿cuánto me das, verdad? ¿Quién debería decir primero un precio? ¿Verdad? Deberíamos decir, bueno, pues no voy a subir mucho para que me baje y alcance el precio que yo quiero, ¿verdad? El tipo de negociación que hacemos, ¿no? Para estas cosas, ¿no? Como cuando vas al mercado. Si puedes, pues, en el tire y afloje, lograr un precio, ¿no? Entonces, ¿siempre será que debe ser así? ¿O a veces yo debo esperar o a veces yo debo proponer? Todo depende, ¿verdad? Esa lectura no puede decírnoslas ningún método, no puede decírnoslas ningún libro. Esa lectura tiene que sentirse, ¿verdad? Acordarse, estudiarse para decir, entonces no siempre funcionaría aquí como en el Samurai y el código Bushido de que saca primero la espalda. Ok, aquí hay otra cosa. Hay que buscar intereses. Estar en posición y no en intereses, pues desvía la negociación, ¿no? ¿Qué recomienda el método Harvard? Concéntrate en los intereses, no en posición, ¿no? Y que además recomienda. Los intereses de ellos son parte del problema. Sí, son parte de mi problema. Los intereses de la contraparte son parte de mi problema, ¿no? Porque en un principio esos intereses podrían ser no convenientes para mí o no es exactamente como yo quiero que suceda esto. Entonces son parte de mi problema. Claro, ¿verdad? Antes, la respuesta es lo último que yo daría a algo, ¿no? Aquí. ¿Verdad? Problema primero y después busco si es que hay respuesta, ¿no? Mire hacia adelante, no hacia atrás. Creo que aquí comenté yo, mejor dicho, lo que recomendaba el Dalai Lama, ¿no? Cuando discutan dos personas, dice, discuta por el presente, no reproche. O sea, no le diga, es que tú el año pasado, o tú, no. Si nos estamos peleando por esto, solo por esto nos peleamos. Entonces, esto, lo de hoy, estamos en hoy, ¿no? Lo pasado ya no puede cambiar, podemos discutirlo, pero nos concentramos en hoy, ¿no? Concreto, pero flexible. No siempre que seas concreto es flexible, ¿no? Porque a veces se puede ser tan concreto que ya no das opciones de, ¿verdad? Entonces tienes que tener un discurso para dar alternativas, ¿no? Cuando se habla de concreto, más bien deberíamos decir claro, simple. ¿Qué es lo que tú quieres y cómo lo quieres? Esto podríamos decirlo de otra forma. En el código Bushido también, para el samurái, los modales son todo. O sea, el samurái dice, el samurái es amable, está con sus rivales de muerte. Porque la amabilidad es todo para un hombre de armas. Entonces, no por muy difícil que sea una negociación, deberías perder los modales y la manera en que te conduces en la negociación. Eso que practicamos. Entonces, mi manera de comportarme y de negociar tiene que ser siempre la misma. Así, tener esa negociación. O sea, que si me voy a enojar, o si estoy molesto, o si estoy decepcionado, fuera de ahí, me desquito con el saco de arena, o me tomo unas tequilas, o lo que sea, pero ahí todo. Bien. Bueno, esto es como un resumen, ¿verdad? Porque los intereses no todos son opuestos, ¿verdad? Por eso había unos que eran los comunes y los diferentes, ¿no? Empatía,
lo volvemos a repetir, ¿no? Aquí, cuando ustedes están aprendiendo el trabajo con neurolingüística y con la maestra Adelina Pérez, el asunto es de empatía, ¿no? O sea, ustedes están hablando de inteligencia emocional. Por eso combina muy bien hablar de negociación, inteligencia emocional y neurolingüística. Neurolingüística, ¿por qué? Leo, hay una lectura no verbal, ¿no? O sea, el comportamiento de la persona, ¿no? Sus movimientos, sus expresiones. Primera lectura. Segunda, lo escucho, ¿verdad? Y entonces puedo ser empático, sin que mis emociones impidan eso, ¿verdad? Y tercero, tengo estrategias para negociar. Todo al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, me está mintiendo. ¿Qué podría hacer si me está mintiendo? Está muy nervioso. Eso le interesó. Su expresión corporal, está haciendo eso le interesa. Por eso es clave, ¿no? Por eso este tipo de lecturas todos los policías las estudian, ¿no? Y algunos que no se las aprenden bien, pero aquí sí se las van a enseñar bien, ¿verdad? Entonces ustedes van a aprender a distinguir cuando alguien les diga una mentira, cuando alguien no se acuerde bien o cuando alguien esté fingiendo que no se acuerda bien. Una serie de características que les van a ayudar mucho. No son infalibles, pero tienen un alto grado de probabilidad. ¿Okay? Combinen eso con lo empático y con negociación. Entonces, debo ser empático, ¿no? Y cuando hay un problema, un conflicto, pues no poner el dedo en la llaga, ¿no? O sea, si eso es un problema, ¿sí? Si en esa discusión entre la pareja hay un punto en el que se enoja la otra parte, y dale al mismo, ¿no? Para que se enoje más, ¿no? Y por lo contrario, ¿no? O sea, déjalo, ¿no? Luego hablamos de esa bronca, ¿no? Porque es la que nos hace enojar. Claro, hablábamos de escenarios, ¿no? El peor y el mejor, ¿no? Peor y mejor. Antes de ofrecerlo como intercambio, ¿no? Depende de las circunstancias, ¿no? Si se presenta el peor de los escenarios, yo ya tengo una estrategia para el peor de los escenarios, ¿no? Si se presenta el mejor, también, ¿no? Porque también debo estar preparado cuando las cosas me van a salir mejor de lo que yo había planeado. Bien. Ok, intereses sutiles. Bueno, toda contraparte en una negociación tiene una reputación, mala o buena. Mala, estamos hablando de lo que yo conozco de su pasado. La justicia, la estrategia y los precedentes pues son asuntos que están involucrados en una negociación, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, que este TLC se está negociando o se está renegociando en una situación de justicia. No precisamente, ¿verdad? No precisamente. Ajá. ¿Qué precedentes hay de esa negociación? Pues que cuando se negoció el TLC en el año 94, ¿ustedes ya habían nacido? Apenas, ¿verdad? La gran mayoría apenas, ¿verdad? Yo ya. Bueno, resulta que se criticó mucho al gobierno mexicano porque esa negociación decían que era una de las peores que se habían logrado. Y resulta que 20 años después, Estados Unidos y Trump dicen que nunca México tuvo una mejor negociación y nunca antes le habían beneficiado tanto algo como eso. El tiempo cambió todo, ¿no? Pero en aquel momento se les criticó mucho, ¿verdad? Entonces el precedente que tengo ahí no es justa, pues en aquel tiempo se criticó que era muy, muy mal lograda esta negociación, ¿verdad? Esto es la reputación de los funcionarios mexicanos, no es buena, ¿verdad? La reputación, por ejemplo, de los funcionarios negociadores de la Unión Europea es que son inflexibles, son muy duros y además son muy conocedores de los temas. O sea, cuando se va a sentar a negociar asuntos de agricultura, todo de tu industria lo sabe, ¿no? Eso es algo que decían, ¿no? Nos sentamos a hablar con los europeos y parecían ellos empresarios de la industria agrícola mexicana. Todos lo sabían. Y de la industria automotriz, y de todas sabían todo.
Es un negociador así es muy difícil. Duro.